revisaremos los músculos del dorso. Los músculos del dorso acaparan toda la porción posterior, ocupan la porción posterior desde el occipital, la porción posterior es de la columna vertebral hasta las crestas ilíacas y la cara posterior del hueso sacro. Entonces vamos a ver que estos músculos, para estudiarlos, los vamos a dividir en un grupo superficial, un grupo intermedio y en un grupo profundo. El superficial e intermedio están inervados por los ramos anteriores de los nervios espinales, y el grupo profundo por los ramos posteriores de los nervios espinales. Entonces vamos a ir viendo cada uno de ellos. En el grupo superficial estudiaremos al trapecio, al dorsal ancho o latissimus dorsal y a un grupo de músculos que es el elevador de la escápula y a los romboides, al romboides mayor y al romboides menor. Entonces, para estudiar estos músculos vamos a hacer una vista posterior del cuerpo humano, donde vamos a poner las mastoides, aquí el occipital con los cóndilos del occipital, aquí la otra mastoides, y pondríamos el ilion con las líneas nucales, aquí hacia adelante la línea nucal superior, la línea nucal inferior, y aquí pondríamos al atlas con el tubérculo posterior, aquí la articulación atlantoaxial con la odontoides, y aquí pondríamos las demás vértebras cervicales con sus transversas, C4, C5, C6 y C7, que ya es más parecida en la porción posterior a las vértebras torácicas. Vamos a poner entonces con sus transversas. Vamos a ir ilustrando aquí las vértebras torácicas: T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T11 y T12. Y vamos a poner, vamos a alejarlo un poquito, las lumbares, las 5 lumbares con sus cabezas de hacha, sus apófisis espinosas más grandes, L1, L2, L3, L4 y L5, y aquí pondríamos al sacro,
con la línea sacra media, con las espinosas sacras y los forámenes sacros, y de aquí articulando con los ilíacos. Entonces, haciendo una vamos a ir viendo estos. Aquí estarían la primera costilla yendo hacia adelante y así sucesivamente. Entonces este sería T1, T2, T3 y T4, y más o menos aquí a la altura T1, T2, T3, T4, y a la altura de T4 más o menos vamos a poner la porción superior, el ángulo donde nace T1, T2, T3, T4, donde nace la espina de la escápula, y aquí estaría T4, más o menos aquí, T4, T5, T6, T7, y más o menos a nivel de la espinosa de T7 está el ángulo inferior, y así estaría más o menos aquí articulando en la cavidad glenoidea el húmero con el tubérculo mayor y el tubérculo menor por delante. Aquí vamos a poner T1, T2, T3, T4, aquí saliendo más o menos también la espinosa del otro lado, y a nivel de T7 decíamos está el ángulo inferior, aquí la apófisis coracoides y la escotadura coracoidea. Bueno, más o menos teniendo esto en cuenta, vamos a ver el primer músculo, que es el trapecio. El trapecio va a tener fibras que se van a estar insertando aquí en el borde superior de la espina de la escápula. Y esas fibras van a continuarse con, aquí estamos, el borde anterior, con el borde anterior de la clavícula. Entonces estas fibras, las fibras superiores, van a ir por la parte posterior del cuello y se van a estar insertando aquí en esta porción justo por debajo de la línea nucal superior. Entonces todas estas fibras van a ir, estas fibras superiores van a ir a esta porción del occipital, y de ahí se van a fijar al ilion y al ligamento nucal, que recordemos el ligamento nucal va a ir por toda la parte superior de las, se va a estar fijando a las apófisis espinosas hasta la parte superior, hasta la parte más superficial del cuello, y de ahí se va a continuar desde T1 hacia abajo hasta el resto de la columna vertebral como ligamento supraespinoso. Entonces todas estas fibras van a ir recorriendo este camino. Entonces va a haber fibras superiores que van a ir hacia la espina, y las fibras y estas fibras se van a llegar 7, 8, 9, 10, 11 y hasta T12, y las fibras inferiores también van a ir llegando hacia la espina. Por eso este músculo antes se describía como el cuculus de Spiegel, que era una forma de capuchón que traían los frailes, y pues es por su forma irregular geométrica, por eso tiene el nombre de escaleno. Este músculo sus fibras superiores van a mover el hombro hacia arriba, sus fibras medias van a hacer aducción de la escápula hacia adentro, y las fibras inferiores van a hacer también una aducción, pero también van a deprimir la escápula hacia abajo. Ya decíamos que este músculo va a estar inervado por el 11º par craneal, por el nervio espinal, al igual que el músculo esternocleidomastoideo.
Más abajo, el siguiente músculo que tenemos es el dorsal ancho o latísimo dorsal. El dorsal ancho se va a estar insertando desde T6 y va a estar más profundo a este músculo. Y luego también se va a insertar por todas las apófisis espinosas que restan, lumbares, torácicas y lumbares. Va a llegar a la cara posterior del sacro y se va a insertar aquí en la parte posterior del ilion. Entonces estas fibras van a ir, las fibras superiores se van a dirigir, estos son todos estos orígenes tan amplios que tiene, sus fibras van a ir aquí. Si recordamos, en la parte anterior teníamos al troquíter por adelante y al troquín, o sea, tubérculo mayor y tubérculo menor, y estas habían unas crestas en la parte anterior, la cresta del tubérculo mayor y la cresta del tubérculo menor, y entre los dos había un surco que era el surco intertubercular, por donde corría la porción larga del bíceps braquial. Entonces estas fibras van a ir y se van a insertar, van a ir por la parte posterior y van a terminar insertándose en el tubérculo menor por la parte anterior. Entonces, pero estos tienen una peculiaridad, que estas fibras, entre más inferiores sean, van a irse aquí a la región axilar, y sus fibras inferiores van a sufrir una rotación de 180 grados antes de llegar a insertarse aquí. Entonces, entre más inferiores las fibras, más superiores se van a insertar, y entre más superiores las fibras, más inferiores se van a insertar. Entonces, entre más vamos bajando, más superior se va haciendo este músculo, y recordemos que este músculo es más profundo al músculo trapecio. Entonces estas fibras se alcanzan a apreciar poco a poco dependiendo de su origen, y aquí a nivel del hueco axilar estas fibras sufren una rotación de 180 grados para insertarse en la cresta del tubérculo menor, justo adyacente al surco intertubercular o corredera bicipital. Este músculo lo que va a ser aducción del brazo, extensión del hombro y el movimiento exacto que hace para la circunducción en el estilo de nado de mariposa, ¿no? O de crawl. Entonces este músculo es importante en los nadadores para este movimiento. Entonces recordemos que es más profundo, o sea, aunque son superficiales, tiene la característica que está por abajo del trapecio. Si se fijan aquí, nos queda un triángulo que está delimitado, luego veremos aquí, por el músculo infraespinoso y el redondo mayor. Y este triángulo se denomina triángulo de auscultación, porque como hay menos capas musculares, aquí se puede auscultar, que es la acción de escuchar bien los pulmones. Entonces, este músculo está inervado por el nervio tóraco dorsal. Y siguiendo aquí con el estudio de los últimos músculos superficiales, vamos a tener al elevador de la escápula, que se va a estar insertando en el ángulo superior, y sus fibras van a ir hasta las apófisis transversas de C1, C2, C3 y C4. Y es aquí este músculo elevador de la escápula cuando pasa por el triángulo posterior. Este músculo está inervado por el nervio supraescapular, que son ramas del plexo braquial de C3 y C4. Más por debajo
y por arriba de la espina, en el borde espinal de la escápula, vamos a tener otro músculo superficial, perdón, este músculo elevador de la escápula, pues su nombre lo dice, va a elevar la escápula. Entonces les decía que más superior a la espina de la escápula, pero en el borde ahora espinal, vamos a tener otro musculito que se va a ir a las apófisis espinosas de C7 y T1, un músculo muy pequeño. Y por debajo de él va a haber otro, por debajo de la espina de la escápula, que va a ir a las espinosas de T1, T2, T3 y T4. Este musculito que va a ser el romboides mayor. Entonces el grande carga al chico, es romboides menor y romboides mayor. Y también están inervados por el nervio supraescapular, ramas del plexo braquial de C3 y C4, y lo que estos músculos van a hacer va a ser aducción de la escápula. Y esos son los músculos superficiales. El siguiente grupo que tenemos son el grupo intermedio, que serán los serratos. Tendremos un serrato posterior y superior y un serrato posterior e inferior. Se pone este posterior porque ya veremos en la región anterolateral del tórax que hay un serrato anterior, y no confundirlos con estos dos que son músculos del dorso. Entonces, si nosotros hacemos un esquema aquí de C7, aquí T1 con la costilla, aquí T2, el disco intervertebral T3 y T4 con sus respectivas costillas, vamos a ver que estos músculos serratos se van a estar insertando aquí desde la espinosa de C7, T1, T2, T3, y se van a estar dirigiendo las fibras hacia la articulación costo transversa en las costillas. Estos músculos serratos que se están fijando aquí en la línea media se llaman serratos porque tienen un borde aquí festoneado como serrucho. Entonces estos músculos lo que van a hacer, van a jalar de las costillas y van a abrir la caja torácica hacia arriba para ser muy importantes en la inspiración. Por eso son músculos inspiratorios. Los serratos posteriores e inferiores los tendríamos acá abajo. Aquí estaría decíamos T12, aquí estaría la 12ª costilla flotante, aquí la 11ª, y luego más arriba T10, la C10, la 11ª y la 9ª. Entonces estos serratos inferiores se van a estar insertando aquí en la espinosa de 11, 12, 1 y L2, y de ahí van a ir ahora otra vez hacia arriba, hacia las costillas, o sea, profundamente a todos estos músculos que acabamos de ver, desde la 9ª hasta a las costillas igual, pero desde la 9ª hasta la 12ª. También tienen su borde festoneado como dientes de serrucho, y estos también jalan las costillas ahora de abajo hacia arriba, pero abren la caja torácica en la inspiración, por eso también se consideran músculos
inspiratorios. Entonces ya estamos aprendiendo que el plano intermedio está relacionado con la inspiración al hacer movimientos de tracción costal. Aquí está entonces, perdón, desde C11, la décimo primera, décimo segunda, perdón, 9, 10, 11 y 12, las 12 costillas, y T11, 12, L1, L2 y las fibras para hacer este movimiento que acabo de explicar. En cuanto a los músculos profundos, los que ya habíamos dicho van a estar inervados por las ramas posteriores o raíces posteriores de los nervios espinales correspondientes que estén en el trayecto muscular. Vamos a ver que vamos a tener el grupo de los extensores y rotadores de la cabeza y el cuello, el grupo de los extensores y rotadores, pero ahora de la columna vertebral y los músculos segmentarios. Vamos a empezar con estos extensores y rotadores de la cabeza y el En el primer grupo vamos a estudiar los extensores y rotadores de la cabeza y el cuello, que van a ser el esplenio de la cabeza, splenius capitis, y el esplenio del cuello, splenius cervicis, y un grupo de músculos que también son extensores y rotadores de la cabeza y del cuello, que son los denominados músculos del grupo de los suboccipitales. El esplenio de la cabeza, vamos a ilustrar aquí el occipital con las apófisis mastoides, el ilion y la línea nucal superior y las líneas nucales inferiores. Entonces aquí quedaría C1, aquí C2, hacerlo un poquillo más, aquí C3, C4 con sus discos intervertebrales, C5, C6 y C7, perdón, aquí C7 ya no es bífida, T1, T2, T3, T4, T5, T6. Entonces aquí estaríamos poniendo las vértebras torácicas, C7, más o menos con sus respectivas apófisis transversas. Entonces, perdón, estas ya no, hasta C7 tienen foramen, y después es donde va a articular el tubérculo
perdón, aquí las hice muy grandes, el tubérculo de la costilla, ¿eh? Entonces estas, para ver el esplenio de la cabeza, vamos a ver que este esplenio de la cabeza se está insertando más o menos aquí desde C7, en las apófisis espinosas de C7, en la espinosa de T1, T2 y T3, a veces hasta T4, y de ahí sus fibras van a ir hacia la mastoides y el occipital, justo aquí entre la línea nucal inferior e inferior. Entonces este esplenio de la cabeza y se va a ir ensanchando conforme va lateral y va a formar la parte más superior del piso del triángulo occipital. Entonces este esplenio de la cabeza, si lo colocáramos del otro lado, cuando se contraen los dos esplenios, lo que van a hacer va a ser una extensión hacia atrás, una extensión del cuello por la contracción de sus fibras. Si solo se contrae un esplenio de un lado, lo que va a ser una extensión, pero con rotación de la cabeza y el cuello hacia el mismo lado. Este esplenio de la cabeza está inervado, como es profundo, por los ramos posteriores de los nervios cervicales correspondientes, sobre todo de C3, C4 y C5. El esplenio del cuello es un músculo muy más pequeño que va a estar insertándose en las apófisis espinosas de C4, C5 y C6. Y de ahí sus fibras van a ir a las apófisis transversas en los tubérculos posteriores de C1, C2 y C3. Entonces este es el esplenio del cuello. Desde C1, C2 y C3 en el tubérculo posterior de las apófisis transversas de estas cervicales hacia las apófisis espinosas de T4, incluso de T3, T4, T5 y T6. 3, 4, 5 y 6 hasta las apófisis transversas en el tubérculo posterior. Entonces este músculo también está inervado por las mismas ramas posteriores de los nervios espinales correspondientes, sobre todo de C3 y C5, y va a estar haciendo la misma función, extensión del cuello cuando los dos se contraen, y cuando se contrae el de un solo lado, va a ser el esplenio del cuello, va a ser rotación de la cabeza y el cuello. Entonces estos dos son los dos esplenios, el esplenio de la cabeza hasta la mastoides y el occipital, y el esplenio del cuello hasta las apófisis transversas de C1, C2 y C3. Entonces vamos a seguir con este grupo, y este grupo, para finalizarlo, es los denominados músculos suboccipitales. Entonces vamos a poner aquí los cóndilos del occipital, vamos a hacer una magnificación de este sitio con los cóndilos del occipital. Vamos a poner aquí el ilion, la línea occipital, línea nucal superior, perdón, y la línea nucal inferior. Aquí vamos a poner el atlas con el arco posterior del atlas y los cóndilos del occipital con el tubérculo posterior, y aquí vamos a poner la articulación atlantoaxial con la odontoides, con la articulación atlantodontoidea, y otra vez la articulación atlantoaxial, y es una vista posterior. Entonces aquí vamos a ver la apófisis espinosa, y vamos a poner aquí las apófisis transversas, ¿verdad?, que alojan el foramen transverso a la arteria vertebral, una anterior y una posterior. Entonces vamos a ver aquí que los músculos suboccipitales vamos a tener al recto mayor posterior de la cabeza,
al recto menor posterior de la cabeza y dos oblicuos, un oblicuo posterior inferior de la cabeza, un oblicuo posterior inferior, y un oblicuo posterior y superior. Y estos son los 4 músculos suboccipitales: el recto mayor posterior, el recto menor posterior, el oblicuo inferior y el oblicuo superior. Entonces vamos a ver cómo se insertan estos músculos. El recto mayor de la cabeza va a tener su origen aquí en el justo por debajo de la línea nucal, de la línea nucal inferior, justo por debajo de la línea nucal inferior, y en la línea media y en el ligamento nucal, y de ahí sus fibras se van a dirigir al tubérculo posterior del atlas. Conforme este músculo se hace superior, o sea, viene del tubérculo posterior del atlas o de aquí, sus fibras se van a ensanchar, en el occipital va a ser más ancho, entonces tiene una forma más o menos triangular, pero de forma recta. Y lo va a estar inervando, aquí le queda el nervio suboccipital, o sea, este nervio que sale aquí de C1, la raíz posterior, va a ir a darle su inervación. Entonces, estos músculos los inerva las ramas posteriores de C1 o nervio suboccipital. El recto menor de la cabeza se va a estar insertando de igual manera. Entonces el grupo de músculos suboccipitales, vamos a hacer un acercamiento aquí a los cóndilos del occipital y vamos a poner el ilion con la línea nucal superior, la línea nucal inferior, vamos a poner las masas laterales del atlas con sus apófisis transversa y su foramen transverso, el arco posterior con su tubérculo posterior y las masas laterales del otro lado con su tubérculo anterior y tubérculo posterior en la transversa, la articulación atlantoaxial, la atlanto-odontoidea y las transversas también anterior y posterior del axis con la espinosa del axis. Entonces vamos a ver estos grupos, estos músculos denominados genéricamente como occipitales, suboccipitales. Estos músculos suboccipitales van a ser el recto mayor posterior de la cabeza, el recto menor posterior de la cabeza, el oblicuo inferior y el oblicuo superior. Todos estos músculos van a estar reinervados por el nervio suboccipital, o sea, la rama posterior de la primera cervical. Estos músculos, el primer músculo que vamos a ver es el recto menor, y se va a estar insertando aquí justo adyacente y por debajo de la línea nucal inferior. De ahí se va a ir en la línea media hasta el tubérculo posterior del atlas, y conforme se va hacia arriba se ensancha de manera triangular. Entonces este músculo inervado por el ramo posterior de C1 y va a ser extensor de la cabeza. Adyacente a este músculo, otro musculito pero más largo, se va a estar insertando aquí, que es el recto mayor de la cabeza, pero se va a ir hasta la apófisis espinosa de C2, por eso es mayor, tiene inserciones muy parecidas y adyacentes, pero va a irse hasta la espinosa del axis, ¿no?, de C2, inervado también por la rama posterior de C1, incluso de C2,
sobre todo el nervio suboccipital. El músculo oblicuo inferior se va a originar aquí en la apófisis espinosa de C2 y va a ir al tubérculo posterior de C1 del atlas. Entonces este musculito es oblicuo inferior y lo que va a ser una rotación de C1, rotando así la cabeza y el cuello. Y finalmente el oblicuo superior, que va a ir ahora desde el tubérculo posterior de la transversa de C1 para llegar a insertarse aquí en el occipital. Entonces, si se fijan, todas estas inserciones me están formando aquí un triángulo. Este es el llamado triángulo suboccipital, que está delimitado medialmente por el borde lateral del recto mayor, por el borde superior del oblicuo inferior y por el borde inferior del oblicuo superior. Y su contenido, si se fijan aquí iba pasando la arteria vertebral en estas porciones, y aquí se iba a ir por atrás. Esta arteria vertebral iba a ir rodeando las masas laterales del atlas para en su camino entrar al foramen magno. Entonces lo que encontramos en este triángulo suboccipital es la arteria vertebral. Entonces arteria vertebral es el contenido del triángulo suboccipital y de este rubro de músculos suboccipitales, que son extensores de la cabeza y el cuello. Continuando con estos músculos profundos, vamos a ver ahora los extensores y rotadores de la columna vertebral. Y en este grupo vamos a tener a los denominados paravertebrales, que van a ser el espinoso, el longísimo y el iliocostal. Y vamos a tener otro grupo que son los transverso espinosos. Vamos a ver entonces ahora vamos a hacer aquí un esquema del occipital con la línea nucal superior llegando aquí y la línea nucal inferior. Vamos a poner aquí el tubérculo del atlas y las espinosas de C2, C3, C4, C5, C6, C7, T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T11 y T12, y las lumbares 1, 2, 3, 4 y 5. Y vamos a tratar de aquí poner el sacro, con la línea sacra media y las crestas ilíacas. Entonces vamos a poner aquí 5, 4, 3, 2, 1. Aquí vamos a poner las costillas con el ángulo costal, las flotantes 11 y 12, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 y 1. ¿va? Acá con sus ángulos costales y las dos. Entonces vamos a ver, decíamos, estos músculos van a venir todos de lo que se viene un tendón común o la masa común. Esta masa común se va a estar insertando en la cara posterior del sacro, en el tercio posterior del borde de la cresta ilíaca y en las apófisis espinosas de las vértebras lumbares.
Entonces, este tendón común o masa común va a ser el origen de estos músculos erectores y rotadores de la columna vertebral. Entonces, de este tendón va a salir entonces el más lateral, que es el ilio costal. Como su nombre lo dice, va del ilion y va a tener, le vamos a describir una porción lumbar, una porción torácica y una porción cervical. Entonces, este ilio lumbar, entonces le vamos a poner que va a ir insertándose aquí en los ángulos, va a salir de la masa común, aquí, y va a ir insertándose su región lumbar, aunque ya es torácica, en las últimas de aquí de las lumbares del ilíaco, del tendón común, y se va a ir hasta los ángulos costales de las últimas 6 costillas, 12, 11, 10, 9, 8, 7 y 6. Entonces esta es la porción del ilio costal, la porción lumbar. De ahí la porción torácica pues va a seguir su camino hacia los ángulos costales, cerca y adyacente a los ángulos costales de las 6 torácicas, desde T1 a T2, a T6, perdón, de las torácicas superiores. Entonces, porción lumbar en las torácicas inferiores, porción torácica en las torácicas superiores, y de ahí este ilio costal va a ir y se va a insertar en las apófisis transversas de las cervicales, de C1 a C7, en las transversas, en los tubérculos posteriores de las cervicales. Entonces esa va a ser la porción cervical del ilio costal. Cuando este músculo se contrae, pues va a ser extensión y rotación. Si es de un solo lado hace rotación, y si es de los dos lados hace extensión de la columna vertebral. El siguiente músculo que decíamos es el longísimo. El longísimo también le vamos a describir, no se le describe una región lumbar, sino se le describe una región torácica, una región cervical, una región el siguiente músculo va a ser el longísimo, y no le vamos a describir una porción lumbar, sino que le vamos a describir una porción torácica, una porción cervical y una porción de la cabeza. Entonces, como decíamos, que todos estos músculos se originan de esta masa común, de este tendón común. Va a salir del tendón común y se va a ir dirigiendo hacia las costillas en la porción torácica y hacia las apófisis transversas de las vértebras torácicas. Esa es la porción torácica. Una vez que alcanza la primera torácica, va a llegar a la porción cervical. Entonces de ahí se va a ir a las apófisis transversas y a las apófisis de todas las cervicales. Y cuando llega aquí, este músculo longísimo, antes le llamaban el complejo mayor, ¿no? Es un músculo ancho, complejo menor, perdón, el complejo menor. Entonces va a las espinosas, perdón, a las transversas de las cervicales. Y en la región de la cabeza va a llegar y se va a ir cerca de la mastoides. Entonces este es el complejo menor. Ya veremos que el complejo mayor le llaman al semiespinoso de la cabeza. El siguiente músculo entonces era el espinoso, y también le vamos a describir una porción en la cabeza, una porción cervical y una porción torácica. La porción torácica va a ir en las apófisis espinosas de las torácicas, mientras que la porción
cuando llega aquí en las apófisis espinosas a la cabeza, aquí se va a unir este músculo en las cervicales, generalmente está poco desarrollado, y se une al músculo semiespinoso de la cabeza para terminar insertándose en el occipital entre la línea nucal superior e inferior. Entonces con eso podemos pasar al siguiente grupo de músculos, que son los transverso espinosos. Los músculos transverso espinosos los vamos a dividir en los semiespinosos, en los multifidus y en los rotadores, que son los rotadores, que son de dos tipos: rotadores largos y rotadores cortos. Entonces vamos a ver estos semiespinosos. Si nosotros ponemos aquí las vértebras torácicas, o no torácicas, vamos a seguir poniendo vértebras en la porción posterior con su disco intervertebral, el cuerpo, la apófisis espinosa. 3, 4, 5 y 6. Entonces aquí tenemos 6 vértebras y vamos a ponerle sus apófisis transversas. Entonces vamos a ver estos músculos que se llaman transverso espinosos. Se llaman así porque se insertan en una transversa y van a ir a las apófisis espinosas. En el caso de los semiespinosos, de 1, 2, 3, 4, 5 o incluso hasta 6 vértebras hacia arriba. Entonces estos son los semiespinosos, de 4 a 6 espinosas desde donde se insertan. Aquí podríamos poner otro transverso espinoso, una espinosa hacia arriba, otra y otra, y así sucesivamente. El multifidus tiene la característica que va a ir de una espinosa y hasta tres apófisis espinosas hacia arriba. O sea, aquí hay un multifidus, aquí hay otro multifidus. O sea, estos músculos se están empalmando. Los rotadores largos van hasta 2 espinosas hacia arriba, de un sitio hasta 2 espinosas hacia arriba. Y los rotadores cortos van a ir de una transversa hasta una espinosa hacia arriba. Entonces, estos músculos predominan dependiendo del sitio donde estén. De hecho, ya habíamos dicho ahorita en el caso del semiespinoso de la cabeza, ¿no? Entonces el semiespinoso de la cabeza es un músculo que se va a estar insertando en las apófisis transversas de 4, 5, de T4, T5, T4, T3, T2, T1, C7, C6, y de ahí pues va a ir hasta 6 cuando llegue a las transversas de las cervicales, pues ya no le van a quedar espinosas a las cuales llegar, ¿no? Entonces este espinoso de la cabeza se va a ir y se va a ir a insertar también a la línea entre las líneas nucal superior e inferior, y es aquí donde se une sus fibras con las del espinoso, que generalmente está poco desarrollado aquí en cervicales. Entonces le llamaban antes a este semiespinoso de la cabeza el complejo o el complexo mayor, mientras que al ilio costal era el complexo menor. Los dos músculos sirven para lo mismo, son extensores y rotadores de la columna vertebral.
Finalmente, de estos extensores y rotadores de estos músculos profundos, veremos los segmentarios. Estos segmentarios van a ser los elevadores de las costillas, van a ser los músculos intertransversos y los músculos interespinosos. Entonces, si nosotros hacemos aquí, ponemos aquí una vértebra con su espinosa y su transversa a nivel torácico, aquí estaría la otra espinosa y la otra transversa, y aquí está saliendo la costilla, ¿va? Con la cabeza, el cuello, el tubérculo costal, y dirigiéndose hacia atrás. Entonces, estos músculos elevadores de las costillas, aquí podríamos poner otro, son músculos que van a ir desde la apófisis transversa, aquí vamos a poner otra costilla, otra cabeza costal, el cuello, el tubérculo y la costilla. Entonces vamos a ver que van a ir de la apófisis transversa hacia aquí cerca del tubérculo costal, en la articulación costo transversa. Entonces, y estos son los elevadores de las costillas, que están inervados por los nervios, las ramas posteriores de los nervios espinales correspondientes. Por otro lado, los músculos intertransversos, aquí pondríamos la transversa de una y las transversas, sin poner las costillas. Estos van a estar en la parte posterior y van a ir de apófisis transversa a apófisis transversa. Entonces estos son segmentarios de transversa a transversa, como los vimos en las cervicales en la porción anterior, o sea, y a lo largo de toda la columna pues va a haber intertransversos anteriores y intertransversos posteriores. Finalmente, si ponemos aquí una vértebra, una vista lateral con las facetas, el cuerpo vertebral, la escotadura y las facetas. Aquí recordemos, aquí estaban las apófisis transversas. Entonces decíamos, vamos a tener los últimos músculos, que son los interespinosos, y esos van a estar entre cada espina. Entonces estos son los músculos interespinosos entre espina y espina. Entonces tenemos músculos interespinosos e intertransversos anteriores, intertransversos posteriores, y bueno, aquí dando continuidad el ligamento supraespinoso, que se va a continuar como ligamento nucal en las cervicales, ¿va? Entonces este es el músculo interespinoso, que van a dar más que pues ayudan en la extensión cuando se contraen, y sirven como estabilizadores de todas estas articulaciones cuando los músculos extensores y rotadores de la cabeza del cuello y extensores y rotadores de la columna vertebral están haciendo su función.